Entonces, hola, mi nombre es Miguel Rincón Y yo soy Eduardo Pardo. y vamos a hacer un cierre a la clase La Alegría de Leer por Fabio Restrepo en este 2021. A mí esta clase resultó ser nada de lo que estaba esperando porque decía la alegría de leer y no sabía qué esperarme. Y desde el primer día fue como, bueno, esto es una clase sobre Rossi, sobre su autobiografía científica. Y me pareció bastante curioso porque pues normalmente en arquitectura no recuerdo yo una clase, si acaso en los cursos de historia que uno ve al inicio de los primeros semestres, eh, que uno, digamos que intenta leer algo de arquitectura, pero así como que uno se ponga alguna vez a leer arquitectura, a comprender a un autor, a ver qué hace, por qué lo hace, más allá de utilizarlo como referencia para algún proyecto de esos que uno le piden referencias y pone uno porque necesita y no porque realmente lo entienda, pues me pareció bastante curioso, algo diferente a este curso a lo convencional. Eso es muy cierto, yo tampoco esperaba que la clase fuera eh, solo sobre Aldo Rossi. Y de hecho esperaba como leer sobre arquitectura, pero como con una idea muy diferente. Eh, Más como orientado a entender como la plasticidad de edificios y como tal de arquitectura. Em, pero el hecho de que Fabio dé la clase y la dé con un solo autor, que en este caso fue Rossi, eh, pues me hizo entender realmente cómo se debería analizar un caso de estudio, eh, que es algo que me gustaría haber aprendido como mucho antes en la carrera para entender realmente la arquitectura y leerla no solo desde su forma plástica, porque pues vimos proyectos de Rossi, sino entender por qué se dan esos proyectos eh, vinculados a los postulados o a la teoría que tiene como tal el arquitecto. Fue bastante chévere. Y algo que también me gustó de la clase es esa como unión con otros campos del saber. Entonces, poder ver desde el arte, desde la pintura, el cine, como todo, como eso también crea arquitectura, me gustó mucho. Sí, una lástima que al final no tuvimos esa charla con todos los que hablaron a lo largo del curso, se no se dio al final, pero igual fue bastante interesante, por lo menos para mí, entender al arquitecto no solamente desde su arquitectura, sino desde la vida del arquitecto. Porque es que, por lo menos a mí me pasa mucho que uno dice como, bueno, ¿y uno por qué hizo esto? O, o por qué le parece que esto es mejor así o no. Y uno muchas veces no tiene una respuesta clara, uno dice pues porque a mí me parece, porque a mí me gusta así, pero eso realmente tiene un trasfondo y uno puede ver como en, no sé, como en como si uno se pusiera a escribir la biografía como hizo Rosy o si hubiéramos hecho el ejercicio que nos puso Fabio que al final nadie hizo, De la eh, autobiografía. así de hacer la autobiografía. Creo que uno se podría haber dado cuenta, por ejemplo, bueno, yo porque, eh, como esas reflexiones que uno hace al final, pero que uno, yo creo que son como elucubraciones que hace uno, pero realmente no se da cuenta, tipo como la fascinación de Rossi por los teatros o esto de los fragmentos debido al accidente y este tipo de cosas que uno va desarrollando por cosas que ocurren a lo largo de su vida, pero que uno realmente no es muy consciente de eso hasta que uno se pone a escribir y dice como, ah, mire, yo justamente hice esto después de que me pasó esto, o esto que yo decía que lo hice porque, pues, porque un día se me ocurrió, en realidad viene de que yo cuando estaba en tal lado vi esto y esto se me quedó ahí marcado, pero no me había fijado hasta ahora porque, no, porque creo que es como una oportunidad esto de hacer las autobiografías, de alejarse un momento de la historia y ver de lejos para hacer las comparaciones de qué es lo que está sucediendo. Creo que eso hizo Rossi y nosotros pues perdimos la oportunidad. Algo que me gustó mucho también de algo que hablaba Rosy y se me quedó muy metido en la cabeza, es la idea del collage y como al final yo sí lo veo pues en mi vida y es que todos los sucesos que pasan o todas las experiencias y demás, al final a uno lo construyen y eso se ve reflejado en lo que uno diseña como arquitectura.
Entonces, este semestre que estaba haciendo la tesis me di cuenta que por muchas cosas que he vivido y por cosas que he estudiado dentro de la carrera, mi proyecto nació como nació eh, y como con la forma en la que tiene. Entonces, eso se me hizo muy, muy chévere. Como que me ayudó a entenderme más a mí como arquitecto y no solo como, o sea, la idea de diseño, sino porque diseño como diseño. Entonces, eso fue chévere. Sí, es más como decía Fabio en alguna clase, recuerdo que dijo algo así como, no sé muy seguro si lo dijo exactamente así, pero dijo algo así como que uno debería dejar de dejar ese mundo banal de la arquitectura en el que la gente diseña porque algo es bonito, chévere o porque lo vio en algún lado, sino realmente involucrarse uno mismo con lo que está haciendo, como dejar una parte de uno en el proyecto o que el proyecto forme parte de uno. Es muy chévere, la verdad. Yo creo que realmente eso sucede y de hecho esto recuerdo que hace 2 semestres yo vi arquitectura y viaje y en arquitectura y viaje también vimos la autobiografía de Rossi. No la leímos a profundidad como acá, solamente la nombraron realmente, pero el ejercicio sí era como buscar algo de la vida de uno, como buscar atrás en la historia y de hecho nos hicieron tener un diario, no de nuestra vida como hizo Rossi, sino de lo que íbamos haciendo a lo largo del semestre, de viajes y cosas que se nos ocurrían. Y la verdad es que eso servía mucho para después uno eh, como darle sentido a los proyectos que uno iba haciendo. Y era hacer proyectos simplemente, yo qué sé, me acuerdo, hice un proyecto a base de música porque yo cuando era pequeño me gustaba mucho la música, por ejemplo. Ok. Yo creo que algo chévere de la universidad es que propone como ese tipo de clases que son muy disruptivas. Y yo también vi arquitectura y viaje y en su momento decía como esta clase no me sirvió porque no aprendí mucho, eh, pero más adelante me di cuenta que aprendí a entender como los problemas de la arquitectura y a poder resolver problemas de arquitectura de otra manera, a partir de cómo entender la problemática en sí y no a partir de un programa arquitectónico. Entonces, creo que lo mismo pasa con esta clase de la alegría de leer y es que le hace entender a uno la arquitectura desde como la esencia, lo que es, y no tanto como el programa estricto de tiene que tener tantos metros cuadrados y ser según el Neifert. Entonces, creo que es Sí, como un espacio muy disruptivo que es muy chévere como para tener. es como entender quiénes la hacen, cómo y por qué. Ujú. Más que entender la arquitectura es entender quién la hace.